Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, quiero explicarles rápidamente a través de la Escritura eh, la cronología bíblica de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, para dilucidar y explicar más claramente el por qué nosotros creemos que Jesucristo murió un día miércoles y no un viernes, como es la creencia y enseñanza popular. Equivocada, debo decir, porque no tiene argumento bíblico. Bueno, para entender la cronología bíblica de la crucifixión y muerte de Jesucristo, es necesario que nosotros antes entendamos aspectos relevantes e importantes y que solamente podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Vamos a partir con Levítico 23, 4 en adelante. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y usted me dirá, ¿esto qué tiene que ver con Jesucristo? Tiene todo que ver, porque esta Pascua es la fiesta que estaba celebrando Jesucristo la noche que fue apresado. Entonces, esto es para ponernos en contexto. A los 14 del primer mes, que en hebreo es Aviv o Nisan, Jesucristo, celebrando esta Pascua, él es tomado prisionero, y es celebrando esta Pascua que él instaura también esa noche la ceremonia de la Santa Cena. Esta Pascua también es representativa precisamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, así como ese Cordero Pascual representaba la libertad, la salida de Israel desde Egipto. Así también Jesucristo en el Calvario de la cruz es ese Cordero inmolado que nos liberta del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos saca de Egipto para venir a vivir y pertenecer y formar parte de su pueblo. Sigamos. A los 15, dice el versículo 6 de Levítico 23, a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día, dice el versículo 7, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Es decir, hay dos fiestas que debemos entender claramente. La Pascua, que es el 14 del primer mes hebreo, Aviv o Nisan, que es cuando estaba celebrando también Jesucristo, o más bien instaurando la ceremonia de la Santa Cena, que es la noche también cuando es tomado prisionero. Y al día siguiente viene la fiesta de los ácimos, el día 15, que es el primer día de esta fiesta que dura 7 días. El primero es Santa Convocación, es decir, es como un día sábado, independiente del día de la semana en el que caiga esta fiesta. Eso es importante, ténganlo presente, porque tiene mucho y todo que ver con el desarrollo, el proceso de la crucifixión y muerte de Jesucristo, para entender cómo Jesucristo realmente muere un día miércoles y no un día viernes como se cree. También es importante Levítico 23, versículo 10 en adelante, lo que dice aquí: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubierais entrado en la tierra que yo os doy y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Esto también es importante porque es otra fiesta que se celebra el día domingo de esa misma semana. O sea, el 14 se celebra la Pascua, el 15 comienzan los ácimos, y el sábado de esa misma semana, al día siguiente, es decir, el día domingo, el pueblo debía venir delante del sacerdote, y el sacerdote debía recibir de ellos las primicias y presentarlas como una ofrenda mecida delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo sea aceptado, sea aceptable delante de su presencia. Eso es representativo del momento de la resurrección de Jesucristo también. Por eso es importante que nosotros comprendamos la historia antigua para entender el desenlace de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo se celebraba la Pascua? Deuteronomio 16:5, sabemos la fecha, la hora nos interesa. No podrás sacrificar la Pascua, Deuteronomio 16:5, en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Es decir, se sacrificaba allá en Jerusalén. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. O sea, a la puesta del sol del día 14, allí se celebra la Pascua de nuestro Dios, a la puesta de sol.
es importante también entender que esa es la manera bíblica, la manera hebrea de contar los días de puesta de sol a puesta de sol. Es decir, hoy, el sábado, perdón, de hoy termina también a la puesta de sol. Inició el viernes a la puesta de sol. Por lo tanto, Jesucristo, si la Pascua se sacrificaba el 14 a la puesta de sol, quiere decir que el día martes a la puesta de sol se estaba sacrificando el Cordero Pascual, porque allí comenzaba el día miércoles. ¿De dónde saco yo entonces? Lo referente a que Jesucristo murió un día miércoles. Porque ustedes me van a decir aquí, hasta aquí sabemos qué fiesta estaba celebrando, que allí instauró la ceremonia de la Santa Cena, nos explicó que al día siguiente era la fiesta de los ácimos, que es como un día sábado, que se respeta igual. Pero ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Jesucristo un día miércoles? Bueno, esto es otro argumento escritural que tenemos que buscar en Daniel 9, 25 al 27. Dice lo siguiente: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza, dice, y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta es profecía entregada a Daniel y que es importante entender que Israel la entendía perfectamente. Nosotros no la comprendemos, nosotros no la entendemos y hoy día recién la empezamos a estudiar, es decir, en nuestros tiempos. Pero Israel, en su tiempo, en el tiempo de Jesucristo, lo entendía perfectamente. Y se lo voy a comprobar a través de la Escritura. Está hablando del momento preciso en el que debía aparecer el Mesías. Y ese es un periodo de 483 años. Es decir, Daniel, 580 años antes de los sucesos, ya sabía proféticamente cuándo iba a morir el Mesías prometido, Jesucristo nuestro Salvador. Y sabe el día exacto. No les voy a explicar porque no vamos a ahondar en cómo llegamos a esos años y todo ese asunto. Simplemente les voy a explicar lo que concierne al día exacto de la muerte de Jesucristo. La mitad de la semana. La mitad de la semana, queridos, voy a hacer uso de un dibujo que le pedí a mi pequeño, a mi hijo Dan, que hiciera para ustedes, aprovechando sus dotes artísticas. Le pedí que me dibujara allí un candelabro, que es la menorá, que es un símbolo también del judaísmo. Le pedí porque, curiosamente, la menorá contiene 3 brazos. Entonces me sirve eso para demostrarles a ustedes lo que, o la forma más bien en la que funciona la semana bíblica hebrea. De esta manera es la semana bíblica. Parte el domingo, como dice ahí, domingo, lunes, segundo día, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Así se cuenta la semana bíblica. Entonces Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto está hablando del Mesías. Jesucristo a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo con la muerte en la cruz hizo cesar todos los sacrificios de animales. El Cordero Pascual, los sacrificios de animales, los sacrificios continuos que se realizaban en el templo, que eran 2 todos los días, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde, y esto tiene mucho que ver también con lo que vamos a explicar. Entonces, a la mitad de la semana, quiere decir, queridos, domingo, lunes, martes, 3 días, miren la mitad de la semana ahí, día miércoles, después jueves, viernes, sábado, 3 días más. Entonces, irrefutablemente la mitad de la semana es un día miércoles. Por lo tanto, para que se cumpliera la profecía de Daniel 9:27 respecto de que el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda, Jesucristo irremediablemente debía morir un día miércoles. ¿Ya? Entonces ya identificamos que
Jesucristo estaba celebrando la Pascua, la noche que fue tomado prisionero, que en esa noche instauró la ceremonia de la Santa Cena. Identificamos que Jesucristo está celebrando la fiesta de la Pascua, y dice Lucas 22:7, y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. ¿Se fija? Entonces, yo quiero ir descifrando estos versículos porque a veces nos llevan a confusión. Dice, vino el día de los ácimos, para el cual, o en el cual era necesario matar la Pascua. ¿Por qué Lucas dice el día de los ácimos? Porque según Éxodo capítulo 12, versículo 5 en adelante, el día que se mataba el Cordero Pascual, dice, aquella noche, dice el versículo 8 de Éxodo 12, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Se fijan? Entonces, ácimo significa pan sin levadura. Por lo tanto, lo que está diciendo Lucas no es contradictorio. El día de la Pascua, cuando Jesucristo está mandando a sus discípulos a aparejar el cenáculo y preparar la ceremonia, o más bien los preparativos para esta celebración de la Pascua, entonces ellos también necesitaban tener ácimos, panes sin levadura. Lo que no quiere decir que es el mismo día en que comienza la fiesta de los ácimos. Eso es importante que lo separemos. Entonces, entendiendo que estamos en qué momento de la historia, en el momento en que Jesucristo está celebrando la Pascua, y que es un día miércoles, que entendamos nuevamente, el día bíblico parte a la puesta de sol, es decir, es un martes en la noche, a la puesta de sol comienza la fiesta de la Pascua. Así como el sábado comienza el viernes en la tarde, también si Jesucristo debía morir un miércoles para hacer cesar el sacrificio, quiere decir que ese día miércoles comenzó el martes en la noche, o a la puesta de sol más bien. Y allí en la noche Jesucristo está celebrando esa fiesta, esa ceremonia de la fiesta de la Pascua, donde instaura la ceremonia de la Santa Cena. Es importante explicar que la palabra de Dios, queridos, no contiene errores, ninguno. Que nosotros no entendamos algunos aspectos no quiere decir que la palabra sea la que contiene errores. Y no la entendemos porque no leemos la historia completa, porque muchos no sabemos los significados, las implicancias de las fiestas solemnes. Muchos no sabemos que durante estas 7 fiestas solemnes hay 7 días, sábados, grandes sábados, Chabatón se dice en hebreo, sábados altos significa que son sábados anuales, que algunas fiestas como la de los ácimos tienen 2 sábados, uno al principio y el otro al final, independiente del día de la semana en el que caiga la fiesta. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esos conceptos para poder entender la historia completa de la crucifixión y resurrección de Jesucristo y ubicarla en el día preciso, no en el viernes como enseña normalmente la Iglesia Católica, porque si no, Jesucristo estaría mintiendo cada vez que Él dijo que Él resucitaría al tercer día. Si muere el día viernes a las 3 de la tarde, porque murió a las 3 de la tarde, eso está fuera de discusión, entonces el sábado a las 3 de la tarde hay un día, y el domingo a las 3 de la tarde hay otro día, y el lunes a las 3 de la tarde hay otro día. Jesucristo no permaneció 3 días y 3 noches en la sepultura, por lo tanto nos mintió, es un farsante y estamos siguiendo al hombre equivocado. Al contrario, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido a la nación de Israel y que es el Salvador del mundo y que cumplió toda la profecía relacionada con su propósito, con su muerte en la cruz, con su resurrección y con todo lo que diga relación con él. Mateo 12, Jesucristo se encuentra junto a los, o más bien se enfrenta a los escribas y los fariseos, y dice que ellos demandan señal para saber quién, o más bien para asegurar su condición de Mesías, de el prometido para su nación. Y Jesucristo, ¿qué les contesta? La generación, dice Mateo 12:39, adulterina, mala y adulterina, demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo fue claro, preciso y conciso. 3 días y 3 noches permanecería en el corazón de la tierra.
Y no lo dice solamente ahí. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesucristo les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y lo vuelve a repetir en Mateo 20, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Profecía por cumplirse, profecía cumplida. Lucas 24, versículo 7, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se fijan? O sea, todos sabían que el Jesucristo había dicho que él iba a permanecer 3 días y 3 noches y que al tercer día iba a ser resucitado. Quiero contarles, explicarles, aclararles que lo que decía Daniel 9:25 al 27 era una profecía de conocimiento público en la época de nuestro Señor Jesucristo, y eso hacía, queridos, que el fervor popular fuera una efervescencia total. Es decir, todos ellos entendían claramente los judíos, que Jesucristo en esa época y en ese día debía morir, en esa fecha, en esa época más bien. Lo vemos cuando Andrés, el hermano de Simón Pedro, le lleva a Simón delante de Jesucristo y les dice: hemos encontrado al Mesías. Así es como lleva Andrés a su hermano delante de Jesucristo. Y hay una mujer también, tiene un enfrentamiento Jesucristo con una mujer que también ella sabe que el Mesías había de venir. Es decir, en la Escritura está claramente expresado, estoy buscando el versículo bíblico exacto, donde nosotros podemos comprobar claramente que la gente entendía claramente que el Mesías había de venir. Bueno, continuemos. Aquí está. Juan 1, versículo 41. Andrés, halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es Jesucristo o el Cristo. Y también Juan 4:25 dice, ahí es cuando se encuentra con la mujer, dice: la mujer le dice: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Se fijan, allí está comprobado que todos sabían que Jesucristo en esa época debía venir, y vino en el momento preciso. Por lo tanto, eso también debe reconfirmarnos a nosotros respecto de que Jesucristo también tenía que cumplir todas las profecías y por lo tanto debía morir a la mitad de la semana. Vamos entonces con la cronología bíblica de o más bien del cumplimiento de la profecía respecto de que Jesucristo debía morir y permanecer 3 días en la tumba. Dice Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya sabemos, insisto, sabemos que es la noche en la que está celebrando la Pascua y que es un día martes en la noche, que en realidad es un día miércoles, porque el día comienza la puesta de sol. Entonces, Mateo 27:1 dice: y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Es decir,
A la puesta de sol del día martes mataron el Cordero Pascual, durante la noche lo tomaron prisionero y al amanecer del día miércoles a Jesucristo lo presentan delante de los sacerdotes, delante de los príncipes y se lo llevan luego a Pilato. 27:2 dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente, y en el día de la fiesta, ¿de qué fiesta está hablando? De la fiesta de la Pascua, acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Juan 18:39 dice, Juan 18:39, empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Se fijan? Ahí está lo que les acabo de decir. Pilato sabía que tenía que soltarles un prisionero en la fiesta de la Pascua. Y les pregunta, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Todos respondieron a voces, no, sino a Barrabás. Marcos 15:22 dice que le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la carabela, y versículo 25 dice, era la hora de las 3 cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. A la hora tercia, a la hora tercera o a las 3, en realidad son las 9 de la mañana, y eso tiene todo que ver con un sacrificio que era el sacrificio continuo que se presentaba a las 9 de la mañana, por lo tanto Jesucristo debía estar crucificado a esa hora para eliminar el sacrificio continuo, el primero. El segundo era a la hora nona o a las 3 de la tarde. Esa era la forma de contar las horas. Hay traducciones bíblicas que ya hablan de esta hora de la crucifixión, el momento en que está crucificado al inicio, como las 9 de la mañana, y también hablan ya más claramente del momento de expiración de Jesucristo a las 3 de la tarde. Esto es hora tercia y hora nona en hebreo, o en el tiempo de Jesucristo más bien, no en hebreo sino en el tiempo de Jesucristo. Esa era la forma en la que se contaban, digamos, las horas. Marcos 15:33 dice, y cuando vino la hora sexta, que en realidad son las 12 del día, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos creyeron que llamaba a Elías. El versículo 39, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, ¿a qué hora? A la hora nona. Tiene todo que ver con el segundo sacrificio continuo, eliminado en el Calvario de la cruz. El Cordero Pascual, ya dijimos, era representativo de Jesucristo también, por lo tanto encierra todos los sacrificios de animales en la muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, y los elimina total, absoluta, para siempre. El versículo 42 dice, y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Ya dijimos, ¿cierto?, que esto es el día miércoles. Entonces, ¿cómo llegamos a la preparación a un día sábado? Y aquí es donde tenemos que recordar lo que dijimos al principio de Levítico 23 respecto de la fiesta de la Pascua y de los ácimos, que va una al lado de la otra. Miércoles es día de Pascua, jueves es día de ácimos, el primer día de los ácimos es Santa Convocación, sábado solemne, sábado alto, sabatón, como quieran llamarle en hebreo, y el último día también de esa fiesta de ácimos es sábado alto, sabatón, gran sábado, como quieran llamarle. Entonces se respetaba, se llamaba así porque se respetaba, independiente del día de la semana que fuera, se respetaba igual como se respeta un día sábado, es decir, ninguna obra servil haréis, como dice Levítico 23, cuando las instaura, cuando las ordena nuestro Dios. Entonces, el día miércoles muere él a las 3 de la tarde, antes de la puesta de sol, debía estar en la tumba. Por eso la prisa de José de Arimatea, porque sabía que venía las fiestas de los ácimos en la que el primer día de esa fiesta ninguna obra servil podría hacer, ningún trabajo, por lo tanto se apura rápidamente ante Pilato, le pide el cuerpo, lo lleva y lo deja en la sepultura el miércoles antes de la puesta de sol. Ese es el día de la preparación, porque debían hacer todos los preparativos previos para recibir o para comenzar la fiesta de los ácimos y comenzar este día sábado. ¿Cuáles eran los preparativos previos? Dejar todo preparado, igual como un día sábado, todo cocinado, en este caso también la levadura fuera del hogar, no podía haber nada leudado, así que todo eso requería tiempo, requería esfuerzo, y ese era el día de la preparación, al que se refiere el versículo 42 de Marcos 15. Era la preparación, es decir, la víspera. Importante, víspera aquí en griego, el término es original prosabatón, que significa previo al sábado alto. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera, prosabatón, de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado,
pues era, miren lo que dice aquí la escritura, pues era el gran día del sábado. ¿Se fijan? Ese es el gran día del sábado, un sábado anual. No era cualquier sábado semanal, era el gran día del sábado, es decir, el comienzo de la fiesta de los ácimos. Entonces, a esa hora, miércoles, a la puesta de sol, Jesucristo ya está en la tumba, Marcos 16:1, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y ahí tenemos que entender claramente también que estamos hablando del mismo sábado de los ácimos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido después del día sábado semanal, entonces María Magdalena y la María, madre de Jacobo y Salomé, estarían comprando el día domingo. ¿De acuerdo conmigo? Bueno, si no lo están, saquen sus cálculos, hagan cuentas alegres y sepan que para ir a comprar después del día sábado debían ir a comprar el domingo, porque no iban a comprar en la noche. La noche no. Eso tendría que haber sido al día siguiente y hubieran podido ir perfectamente enseguida a ungirle. Ahora, eso era un proceso largo, era una limpieza, una especie de casi embalsamamiento. No igual, pero un proceso largo, como hoy día también lo es el proceso de preparar un cuerpo para ponerle las drogas aromáticas para que esté lo mejor presentable posible. Se fijan entonces, eso nos indica claramente que está hablando del sábado de la fiesta de los ácimos, el sábado alto, la víspera, el prosabatón, es decir, pasado ese sábado anual, el gran sábado, como dice Juan, entonces ellas van a comprar las drogas aromáticas y no alcanzan a ir a ungir el cuerpo de Jesucristo enseguida. ¿Por qué? Porque ya se aproxima nuevamente el sábado semanal. Recuerden, Jesucristo murió el miércoles a las 3 de la tarde, antes de la puesta de sol está en la tumba, viene el jueves que es un sábado alto, hay que descansar, nadie hace nada, comienza la fiesta de los ácimos, el viernes ellas van a comprar las drogas aromáticas y no alcanzan a ir en el mismo día. ¿Por qué? Porque tienen que prepararse nuevamente para el sábado semanal, por lo tanto no alcanzan a ir a la tumba. Y Juan 21 dice, y el primer día de la semana, o sea, pasa ese día sábado semanal ahora, el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces, expliquemos ahora, vamos a usar el dibujo para no equivocarnos. Vamos a usar el dibujo. Jesucristo murió día miércoles a las 3 de la tarde. Manera bíblica de contar los días de la puesta de sol. De la puesta de sol de este día a este día es un día completo. Por lo tanto, toda esta noche, queridos, toda esta noche es la primera noche. Amanece para el día jueves. Todo el día jueves es el primer día. Jueves en la noche es la segunda noche. Amanece para el día viernes. Vamos a mejorar este 1 aquí. Una noche, un día. Amanece para el día viernes. Todo este día es el segundo día. Primera noche, primer día, segunda noche, segundo día. Noche del viernes, tercera noche. Y día del sábado, tercer día. A ver si lo entienden. Puesta de sol, toda esa noche es la primera noche. Todo el día jueves, luz día, es el primer día. Todo el jueves por la noche es la segunda noche. Todo el viernes, luz día, es el segundo día. Toda la noche del día viernes es el tercer día. Todo el día, luz día del sábado
es el tercer día. Y así cumple entonces Jesucristo lo escritural respecto de que hay, o que iba a permanecer, 3 días y 3 noches, y resucitaría al tercer día. Si esto no hubiera sido así, entonces, insisto, por lo mismo Jesucristo hubiera sido un vil farsante, mentiroso, y no es al que yo sirvo y al que defiendo según mi fe. Ahora, esto también tiene un argumento escritural. ¿Por qué debía resucitar Jesucristo al tercer día, al terminar el sábado o justo pasado el sábado? Esas horas de diferencia se las voy a dejar ahí al misterio, porque de verdad tampoco uno puede ser tajante respecto a decir, no, mira, murió a las 6 de la tarde, por lo tanto, perdón, está en la tumba a las 6 de la tarde del día miércoles, por lo tanto el sábado a las 6 de la tarde tiene que estar resucitado. Eso pertenece al misterio. Lo que sí sabemos que el domingo, como dice Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, es decir, todavía no amanecía, no salía el sol, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Jesús no estaba. Eso también tiene una explicación escritural. Levítico 23, lo leímos al principio, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Esa es una tercera fiesta. La primera la Pascua, la segunda los ácimos, que van una al lado de la otra, y en esa semana, miércoles, jueves, el día domingo, que es el siguiente día del sábado del que está hablando Levítico 23, es el día en que se mecía la primicia, la ofrenda mecida, la que hacía acepto al que lo traía. Por lo tanto, esa es representativa también de la resurrección de Jesucristo en día domingo. Lo dice 1 Corintios 15:3. Pablo me gusta a mí porque es el que tiene más claro el proceso todo completo de la muerte, de la implicancia, de la significancia de la ceremonia de la Santa Cena, cómo nos afecta en la vida espiritual, cómo es importante que lo celebremos de la manera bíblica. 1 Corintios 15, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y nos saltamos al versículo 23, donde dice, mas cada uno en su orden, hablando de la resurrección, Cristo las primicias. Y ahí engancha con Levítico 23, que es la fiesta de las primicias, o Bikurim en hebreo, y que es el momento en el que se presentaba el pueblo con los primeros frutos de sus cosechas, llevando una ofrenda mecida que se presentaba delante del Padre por el sacerdote y hacía aceptable al pueblo, así como Jesucristo nos hizo aceptables a nosotros con su resurrección, su sacrificio y su resurrección el día domingo, tal cual prefigurado por las fiestas santas de nuestro Dios. Queridos, les dejo con este conocimiento ahora ya clarito como el agua respecto de los días y las noches, sin confusión alguna, sin enredo. ¿Para qué? Para que ustedes también comprendan que la Escritura es inerrante, no contiene errores. Yo creo en Jesucristo, yo creo que Él es el Mesías, yo creo que es el Salvador del mundo, y si hay un error en la Escritura, eso derriba y echaría por tierra toda mi fe, mi confianza en Él. Por lo tanto, no puedo enseñar que Jesucristo murió un día viernes, porque eso derribaría la profecía de Daniel, derribaría la palabra misma de Jesucristo respecto de su resurrección al tercer día y de su permanencia en la tumba 3 días y 3 noches. Es importante entenderlo, es importante explicarlo también para que todos lo tengan como conocimiento, y entender también por qué es tan importante. Porque la ceremonia de la Santa Cena anuncia la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros anunciamos la muerte de Jesucristo en un día equivocado, entonces estamos anunciando que Jesucristo murió en un día distinto al que establece la Escritura.
y se pierde el propósito de la ceremonia. Hacer esto, dice, en memoria de mí. Y todas las veces, dice también el apóstol Pablo, que hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, por eso nosotros sabemos que el día martes en la noche tomamos la ceremonia de la Santa Cena, porque al día siguiente Jesucristo es sacrificado en el Calvario de la cruz, es muerto. Por lo tanto, en la ceremonia estamos anunciando que Jesucristo al día siguiente muere. Si yo celebro la fiesta de la Santa Cena en cualquier otro día, estoy anunciando la muerte del Señor Jesucristo en un día equivocado y echando por tierra toda la Escritura. Por lo tanto, mi fe está sustentada en mentiras y la mía está sustentada en verdad, en la palabra inerrante de nuestro Dios. Que Dios les bendiga ahora sí, que tengan un excelente y feliz y bendecido término de día sábado. Que Dios les bendiga, Jennifer, que están ahí atentos, Eric, un abrazo, tío, lo quiero mucho también, a ambos, corrección por el error que había cometido antes. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana también junto a su familia, les queremos mucho. Feliz sábado a todos también y nos vemos hasta la próxima.